¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el podcast. Hoy nos acompaña un profesional de la comunicación, conductor de música al desnudo, Pizarro FM y Sin Límites de Radio UACM. Es reportero en Reporteros MX y director de puntodeideas.com. Le doy la bienvenida al señor Luis Piña. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, querido Emil, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Un saludo enorme a todos aquellos los que nos están viendo, escuchando. Un abrazo fuerte desde acá, desde la Ciudad de México. Excelente, Luis, muchas gracias. Como primer punto, y antes que entremos de lleno a los temas que pienso abordar, me gustaría que me contaras un poco más de ti, de lo que haces. He podido leer que eres reportero y he leído uno de tus artículos en Los Reporteros MX, titulado Poder Judicial jugando a las mañaneras, que me pareció muy interesante. Ya te voy a dar un resumen. Pero por favor, cuéntanos un poco de lo que haces. Muchísimas. Pues bueno, mira, ya tengo bastantes años en el periodismo. Empecé en el periodismo de espectáculos, principalmente en la música, como bien lo mencionabas al principio. Actualmente soy reportero y columnista de Los Reporteros MX. Ese último artículo que refieres, bueno, mis artículos, para todos aquellos que quieran verlos, están en Los Reporteros MX, losreporteros.mx. Ahí me pueden leer los días lunes y miércoles, y ese último artículo es relacionado a esta disputa que se tiene aquí en México con esta reforma del Poder Judicial y este conflicto, por poderlo decir de una forma, ¿no? Y la manera en cómo lo están abordando. Como ustedes saben, seguramente alrededor del mundo en algún momento vieron una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí. Y justamente se dieron cuenta, cualquier persona se puede dar cuenta, esté a favor, en contra o no le interese, que es un ejercicio de comunicación muy interesante que ha logrado posicionar, o que ayudó mucho a que su gobierno pudiera salir adelante, ¿no? Y eso en cierta medida es porque lo hacía de manera genuina. Cuando fue alcalde de la Ciudad de México, pues también lo hacía hace ya bastantes años. Pero bueno, ahí en Los Reporteros MX podrán ver bastante del trabajo que he realizado, algunas situaciones internacionales, como lo que ocurrió en Venezuela después de la elección, eh, pues complicada, podemos decirlo de una forma, para no entrar en conflictos o en debates, así como estas guerras entre Estados Unidos contra Israel, bueno, Estados Unidos, Ucrania, Israel, Rusia, Palestina, una serie bastante compleja. Y de ahí, pues bueno, es de que me di la oportunidad, con base a todo lo que he visto, estudiado, analizado, de contestar un tuit del diputado William Soriano, Sí, por el cual también pues es que estamos aquí, ¿no? sí, Derivado exacto. a esa deuda de 320 millones que adquirió El Salvador. Exacto, exacto. Pues mira, me pareció muy, muy interesante tu artículo. Antes que vayamos a esto del tuit de William Soriano, porque el artículo explica que aunque en México el derecho a la información es constitucional, hasta Así es. 2018 estuvo controlado por una élite, y con la llegada de López Obrador y sus conferencias, las mañaneras, y luego con Claudia Sheinbaum, se ha promovido un diálogo abierto que permite a la ciudadanía cuestionar a sus autoridades, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, Sí, el Poder Judicial sí, sí. intentó una estrategia similar para mantener sus privilegios, pero su desconexión con la realidad se hizo evidente, mostrando actitudes elitistas. El artículo concluye que los mexicanos son ahora más críticos y menos manipulables, exigiendo transparencia y justicia, lo cual desafía a los actores judiciales a justificar sus acciones de manera coherente y pública. Es algo que nos hace falta mucho en El Salvador. Y Sí, mira, perdón que te interrumpa, justamente, pues digo, como seguramente ocurre en gran parte del mundo,
pues la comunicación la encuentran a través de redes sociales. Bueno, las redes sociales también democratizaron un poco la información. Sin embargo, los que tienen la mayor cantidad de seguidores son aquellas redes sociales nacidos de medios de comunicación ya pues, preestablecidos, televisión, radio, periódico impreso. Estos pues muchas veces controlados económicamente por los gobiernos en turnos, ¿no? Sí. Aquí en México se daba históricamente un pasaje donde un presidente decía: no te pago para que me pegues. Ok. Y, y todo lo que veíamos pues era justamente lo que estaba aprobado, ¿no? Sí. Y bueno, con la llegada de Andrés Manuel y estas mañaneras, pues estaban abiertas a todo aquel que lo quisiera ver y seguramente, insisto, alguien la vio alrededor del mundo en varias ocasiones. Sí, sí, Y sí, ahí sí. están, todavía para la posteridad, sin manipulables, sin cortes, sin nada, ahí están en YouTube y podemos ver tanto cómo se enfrentaban muchos periodistas que estaban contra su gobierno, como también algunos que estaban a favor y le aplaudían, o algunos que genuinamente sí tenían ciertas dudas y podíamos ver cómo iban avanzando los temas. Entonces eso ayudó muchísimo a que la gente lo viera, y la popularidad que tuvo el presidente pues obviamente le hacía que lo vieran en cualquier momento, y ayudó a que también se politizaran en nuestro país bastantes personas. Ya no eran simplemente de una élite, como lo digo ahí, Sí. sino querían estar enterados de lo que pasaba. Es que eso es lo que sucede en El Salvador. Nosotros estamos en pañales, te digo. O sea, el salvadoreño está en pañales, no se compara con, no sé, esa garra que tienen los mexicanos que no se dejan, ¿me entiendes? Y que cuando miran si algo está mal, pues protestan y corre sangre. O sea, no es como el salvadoreño que se queda callado, es más manipulable, etcétera, etcétera. Y tenemos pero unos fanáticos, así, fanáticos, que ya ahora se les llama lamebotas, porque es que imagínate, les doy yo el ejemplo a los salvadoreños, que qué habría pasado, imagínate, hace mucho tiempo cuando nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, digamos, que lucharon por las pensiones y lucharon por tener libres los sábados y domingos. ¿Te puedes imaginar si todos hubieran sido unos lambiscones y no hubieran hecho nada? Es lo que está pasando en El Salvador, que hace poco hubo unas marchas y decidieron, en vez de mantener un escalafón, que es, bueno, para lo de los sueldos de los médicos y de los profesores, pues decidieron empezar a despedir a ciertos líderes de estas uniones, digamos. ¿Qué me dices en México? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es algo que ocurrió por muchos años en México antes de la llegada del presidente Andrés Manuel. El sexenio anterior, bueno, tuvimos un presidente nefasto, el de Enrique Peña Nieto, el cual pues Ah, llegó ok. por guapo, esa es la palabra. Y esa es Sí, una realidad, llegó por guapo. es cierto. Entonces, lo vivimos en muchos aspectos, lo vivimos muchísimo tiempo, y creo que entiendo muchas veces que esto ocurre porque es un problema también de desigualdades, como lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no se atienden las causas, pues muchas veces esto ocurre, ¿no? Claro. Eh, la educación es un problema muy grave que tenemos en América, Centroamérica, Sudamérica, y esta cobertura de la educación, o este control de la educación, pues también hace pues, que no tengamos hasta cierto punto conciencia. Así es que, por ejemplo, aquí cuando ocurrió la matanza del 68, pues muchos años después fue que se enteraron las personas de lo que ocurrió, ¿no? Porque en televisión simplemente salió: este día fue soleado. Ok. No se mencionó absolutamente nada de lo que había ocurrido. ¿Y qué fue lo que pasó Ah, en el en 68? 1968, los estudiantes de universidades públicas, de la UNAM, del Politécnico, se levantaron Ah, ok. a protestar en contra del gobierno,
En aquel entonces estaban organizando las Olimpiadas, a unos meses de que se sucedieran las Olimpiadas. En un mitin en la plaza de Tlatelolco, los militares acribillaron a los estudiantes, Oh, wow. los mataron. Sí. Y no hubo absolutamente ninguna mención. Fue completamente armado porque, planeado por el Estado mexicano, porque se fue la luz en ese lugar, ocurrió en la noche, va dando la noche, y una matanza enorme, y dejó bastantes desaparecidos también. Entonces, desaparecidos que actualmente no han sido encontrados, ¿no? De hecho, también gracias a este ejercicio de las mañaneras, a que se abrieran también varios pues expedientes de los gobiernos anteriores, vimos el, pues el horror de la guerra sucia en contra de pues digamos personas contrarias a los regímenes del PRI, Sí. en donde los secuestraban, los mataban, y el ejército los arrojaba al mar a través de sus helicópteros para Dios. desaparecerlos. Entonces hemos vivido cosas bastante horribles, horribles. Y esto pues empezó a cambiar, insisto, cuando se empezó a democratizar la información. Entonces, hay un punto muy importante. Creo que las redes sociales pueden ayudar muchísimo Sí. a que los salvadoreños, los centroamericanos, los sudamericanos podamos empezar a ver lo que ocurre, ¿no? Pero también con la cantidad de fake news que existe, ya a Sí. veces no sabemos distinguir entre qué es cierto y qué es mentira. Exacto. Por Sí. eso también en las mañaneras existía esta sección los miércoles de fake Ya news. vamos, no trajimos Ah, ok. la lupa. Pásame. Muy bien. Y mira, y con respecto al periodismo, ¿han sido perseguidos en México en algún momento? Sí, sí, en México hay una situación compleja, ¿no? De Sí. seguridad. Ok. Y a veces el periodismo pues está también golpeado por ese tema. Evidentemente, cuando no se tiene un control sobre ese ámbito, si uno saca algún artículo, digámoslo de esa forma, alguna investigación en contra del narcotráfico, de cierta persona ligada al narcotráfico, pues es evidente que requieres una protección. Sí. Y esa protección, bueno, el Estado mexicano ahora te la brinda. Eh, te, 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 si tú tienes alguna amenaza derivado de este trabajo, pues puedes acceder al servicio de protección para periodistas y estar pues vigilado por esa forma por el ejército para que no tengas algún problema mayor. Pero bueno, también sabemos que el ejército ha estado ligado con el narcotráfico. Sí. Hasta antes del sexenio del presidente Andrés Manuel, también hubieron muchísimas personas en la cárcel. Esta guerra empezó en 2006 con el gobierno del presidente Felipe Calderón, quien incluso metió a la cárcel a varios periodistas que hablaban del tema. José Lemos, uno de ellos, fue detenido por hablar de estos nexos del crimen organizado. Y ahí hizo aparte un libro maravilloso que se llama Los Malditos, en donde él escuchando porque estuvo recluido en una cárcel de máxima seguridad al lado de los capos del crimen. Wow. Y ahí escuchó bastantes cosas y los relató lo que escuchaba de ellos en este libro, ¿no? Tuvo la vivencia de cuando llegó el Chapo Guzmán a la cárcel y vio cómo lo trataba pues el gobierno, ¿no? Cómo tenía sus grandes fiestas, y gracias a eso fue que pudimos verlo. ¿Tú, Ese también ha sido un gran problema, pero insisto, también pues hay una oportunidad en las redes sociales para poder levantar la voz. ¿Tú cómo ves eso de, no sé, de este estudio que un periodista se pueda mezclar con criminales o con narcotraficantes o con pandillas y que ellos puedan sacar información? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿es parte del trabajo o es un tipo de traición hacia el pueblo o cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que para poder darle información uno tiene que estar siempre en los lugares, ¿no? Y hablo del narcotráfico. Ok. El narcotráfico aquí en México se ha institucionalizado, esa es la palabra. Sí. Entonces muchas veces tienen hasta sus RPs, tienen a sus personajes de relaciones públicas, y uno los contacta y te llevan y te mueven y te manejan.
Esa es una realidad. Wow. Entonces, se ha institucionalizado demasiado el narcotráfico en México, aunque se estaba combatiendo, digo, tuvimos, insisto, y regreso a porque este fue el punto medular de este problema, ¿no? En 2006, Sí. pues bueno, el que fue el secretario de seguridad de aquel gobierno, pues ya fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, si la persona encargada a nivel nacional de cuidar y la cabeza de esta guerra contra el narcotráfico estaba ligada con el narcotráfico, pues evidentemente se iba a institucionalizar, no quiero decir la palabra profesionalizar porque no se un crimen no se profesionaliza, pero sí se volvió más controlable, ¿no? Incluso por los mismos capos. Ah, ok. Ok, sí, porque de regreso con este tweet que lograste responder, pues por eso es que quería hacer similitudes y diferencias entre México y El Salvador, porque el diputado estaba diciendo que se había pedido un préstamo para construir un tren, creo que es del tren del Pacífico, o el aeropuerto del Pacífico también. Y Así es. pues tú dijiste que en México se habían construido eh, un aeródromo. Un aeropuerto. Ujú. Se Un construyó el aeropuerto. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ok, y sin duda. Perdón, sin deuda. Sin una Sin deuda. deuda. Ok, muy bien. Así es. Sí, en México, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus grandes, podemos decir, su gran trabajo de infraestructura fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Ok, que costó 75,000 millones de pesos, ok. de pesos mexicanos, pesos mexicanos. Sí, sí, sí. El aeropuerto de Tulum, Ok, que está en medio de la selva, que costó 11,000 millones de pesos. Se terminó la construcción del tren insurgente y el tren transísmico también se está rehabilitando. Esto lo llamo porque, pues digo, en El Salvador hay un problema muy grande de deuda, como también en México lo teníamos. sí. En México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se tenía la planeación de construir el aeropuerto internacional en el lago de Texcoco. Sí. Este aeropuerto se tenía la estimación de que iba a costar 285,000 millones de pesos mexicanos. Wow. Lo canceló el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, si hacemos la suma con el costo de los 285,000 millones que tenía una deuda del 58%, Sí. casi el 60% iba a ser de deuda. Se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, el tren insurgente y el tren transísmico. Y sobró todavía dinero de los 285,000 millones, si hacemos esa comparación. Wow. Entonces se puede, pues, construir sin requerir ir a una deuda externa cuando, insisto, El Salvador tiene un problema de deuda en el que casi el 80% de su Producto Interno Bruto está endeudado. El, ¿Cómo adquieres más deuda para construir algo, no? espérate. ¿Estás Es hablando? complicado. No oí eso. ¿El Sí. PIB de México es el 80% o el del No, Salvador? no, no. El del Salvador. Ah, El sí, Salvador. claro. Sí, 80%, por O supuesto. sea, Más del el del 80%. Salvador es más del 80%. Entonces, ¿cómo? eh, mm, no podemos endeudarnos más de lo que ganamos, evidentemente. Yo sé que tal vez, si lo ponemos en el, le damos un punto de duda, digámoslo de esa forma. Sí, Tal vez son programas que pueden ayudar al Salvador, ¿no? claro. Sin duda. Sin duda, creo que un aeropuerto ayuda mucho para que haya mayor turismo, ¿no? Sí, Pero tampoco podemos hacerlo o sea, no podemos construirlo faraónicamente si no tenemos dinero. sí, exacto. Que ese es el punto del asunto, ¿no? De la deuda. Construirlo de manera faraónica. Sí, sí. Pero bueno,
hablando de seguridad y criminalidad, porque uno de estas personas que te respondieron en este tweet, pues hablaron y compararon la erradicación de las pandillas en El Salvador y criticaban que en México nunca se había hecho nada. O sea, esto es una total ignorancia, pues. O sea, es gente que no sabe en absoluto lo de México, pero que nunca se había hecho nada con respecto al narcotráfico en México. Entonces, ambos países enfrentan altos niveles de criminalidad relacionados con organizaciones delictivas. El Salvador con pandillas y México con cárteles de narcotráfico. Estos grupos han tenido un impacto profundo en la vida cotidiana y en la seguridad de sus habitantes. ¿Qué es lo que se ha hecho en México para tratar de combatir? Y si se hizo, ¿qué consecuencias hubo? Porque Bueno, mira, creo que Salinas de Gortari fue uno que quiso atacar al narcotráfico, ¿o no? no. El problema con el narcotráfico comenzó en el 2006, Ah, ok. con la llegada de Felipe Calderón. Ah, ok. Y qué bueno que me lo preguntas, porque justamente fue la gran mayoría de los que me contestaron, me aludían a ese tema, ¿no? Ah, ok. Y se consagraban de que en El Salvador pues se han atacado las pandillas, bla, bla, bla. Todo ese rollo que conocen ustedes más que yo, evidentemente. Sí. Pero hay una cosa muy curiosa. No podemos comparar el narcotráfico con las pandillas. Claro, o sea, Es imposible. sí, La naturalidad incluso es distinta, su composición es completamente distinta, y ese es lo que obviamente hace que poder atacarlos sea de manera muy distinta y los resultados sean completamente variados, ¿no? sí, Como te decía hace un rato, el narcotráfico se ha institucionalizado en México desde Felipe Calderón. Ahí hay que decirlo, Felipe Calderón llegó a la presidencia a través de un fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador. ok. Hubo una diferencia de 0.5%, es decir, cerca de 1 millón de votos de diferencia, una cantidad risoria. Y su primera acción cuando llegó fue sacar al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, supuestamente, ¿no? Lo digo supuestamente porque tenía él que legitimarse en el poder. Sí. Y en ese ámbito empezó esta guerra contra el narcotráfico, la cual pues ha dejado miles de muertes y de persecuciones. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2 sexenios después? Pues notó o vio que esto es derivado de una descomposición social y dijo: hay que atender las causas. Si tenemos un porcentaje alto de pobreza, hay personas jóvenes que no tienen oportunidades laborales ni de estudio, pues ¿a dónde se van a ir? Okay. Había una cantidad importante de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, y el Estado mexicano simplemente las llamaba ninis, ni estudian ni trabajan. Entonces, Okay. eso era algo muy complejo, ¿no? Sí. Entonces empieza a atender las causas. Sí. Dice él, bueno, no podemos estar de esa forma. Y en México por primera vez se redujo la pobreza en nuestro país gracias a que el gobierno empezó a atenderlo, ¿no? Se construyeron universidades, se dieron becas para el estudio. Si estabas en esta circunstancia que no tenías algún estudio, no trabajabas, no estudiabas, eras joven, el Estado mexicano te daba una beca para, como pago, podemos decirlo de esa forma, para que aprendieras un oficio. Okay. El llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que de hecho también me parece, tengo entendido, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas existe también en El Salvador. Sí. Se supone. Se supone, pero no hemos visto nada de eso, la verdad.
Fíjate, porque se supone que México da ese recurso para que El Salvador exista, Wow. con la finalidad de atender las causas del Salvador y reducir la migración hacia Estados Unidos o el traspaso a México, Sí. ¿no? Se hicieron de manera universal las becas, no las becas, la pensión a adultos mayores y a personas discapacitadas, así como a mujeres violentadas. Cada 2 meses reciben una cantidad, además de sus pensiones que puedan tener a través de su, de su trabajo, ¿no? No dejemos el acceso, o sea, aunque fuera acceso libre, gratuito, etcétera, no todos los jóvenes tienen por qué pasar por una licenciatura de 5 años, una ingeniería, un doctorado. Hay muchos, señores, se nos están acabando los carpinteros, los fontaneros, los electricistas, el señor que hace la tabla roca, el que pone techos, el que pone pisos, etcétera. Y son necesarios. O sea, somos un país ahorita que tiene un boom en construcción, que hay una burbuja, que yo no sé de dónde sacan todos estos trabajadores, porque yo no sé si a vos te pasa en tu casa, pero conseguir a un señor que llegue a hacer algún oficio cuesta. Y entonces, además... Entonces, el costo de sus programas sociales en general es de 203 mil millones de pesos. Todavía menor que lo que iba a hacer el aeropuerto, si te das cuenta. Sí. Y atendió a todos. A todos, hizo una universalidad. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, en el año 2000, Sí. empezó a hacerlo aquí en la Ciudad de México. De hecho, yo puedo decirlo que soy naciente de sus proyectos. Como fue alcalde, construyó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la cual no se paga ni un solo peso por estudiarlo, ¿no? Y pues yo soy egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, ha privilegiado ese ámbito, ¿no? De atender las causas. Claro, también la inteligencia ya en el ámbito de seguridad, sí se han atacado, pero se ha privilegiado la inteligencia por encima de la confrontación, como sí tengo entendido en El Salvador ha ocurrido. Se ha hecho el ámbito de la confrontación para espantar a las pandillas, podemos decir de esa forma, ¿no? Sí. Mucho, de hecho, han criticado a nivel internacional los opositores a este régimen de Andrés Manuel, que hace 10 años hubo un culiacanazo cuando se detuvo al hijo del Chapo Guzmán. Culiacanazo, ¿qué es eso? O sea, viene de Culiacán, pero... Se detuvo al hijo del Chapo Guzmán. Y en esta detención, el crimen, el cártel de Sinaloa, salió a las calles y mostró el poderío, digámoslo de esa forma, de armas que tiene. Se enfrentó al ejército, cerró un ámbito también de terror, podemos decirlo de esa forma, con la finalidad de que lo liberaran al hijo del Chapo. Andrés Manuel venía en un viaje de la Ciudad de México a Oaxaca, se le informa y él dice que lo libere. ¿Por qué? Porque no vamos a poner en riesgo a la población, porque el problema no es que solo iba contra el ejército, sino iba sobre la población, el cártel de Sinaloa. Lo liberan y pues fue muy cuestionable, ¿no? Esa decisión, porque dijeron, ¿cómo liberan al hijo del Chapo Guzmán? Estados Unidos también salió, ya te imaginarás. Años después, pues ya se logró la detención de él, privilegiando la inteligencia y la acción. Yo vi ciertas imágenes, porque vi como que era un enfrentamiento, como que era Irak o algún país de estos. Así es. Entonces, como que venía más el humanismo, ¿no? Y de ahí también la salida del humanismo mexicano que nombró Andrés Manuel, que fue justamente el priorizar la vida, la vida de las personas por encima de lo económico incluso.
Sí, es que eso es lo difícil de entender, tanto para salvadoreños como para mexicanos, porque mírate cómo es esta diferencia, ¿verdad? Que en El Salvador es un país muy pequeño y tal vez es más fácil atrapar a todas las pandillas, meterlas a una cárcel o a diferentes cárceles, pero en México siento yo que es más fácil tener un diálogo con el narcotráfico porque es mucho más peligroso y se salvan más vidas. Y hay más oportunidades por su extensión. O sea, al ser un país enorme, pues da más oportunidades para las personas, no solamente para la educación, sino que también para el trabajo. Ahí. Y mira, sí, y mira, y hay otra cosa, ¿no? En México, ¿cómo es posible? O sea, se le exige mucho, Estados Unidos le exige mucho a México que ataque el narcotráfico, porque pues, Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas. Sí, exacto. Entonces, exige que frenen el narcotráfico, pero también Estados Unidos es quien le vende el 80% de las armas de asalto a los cárteles. Sí. No existe una lógica, ¿no? De hecho, México demandó a las armerías de Estados Unidos y se ganó la demanda. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Oh, wow. El canciller Marcelo Ebrard demandó a las armerías de Estados Unidos por este trasiego, lo que obligó al gobierno de Estados Unidos a declarar como un delito grave el traspaso de armas de México a Estados Unidos, porque hasta esa demanda no era un delito grave para Estados Unidos que mandaran armas a México, lo cual también, insisto, es una incoherencia total del país del norte. Yo siento que ellos pues tienen un gran negocio, la verdad. O sea, estamos hablando también que tienen miedo que China se esté metiendo mucho en los asuntos de Centroamérica. Pero todo mundo creía que era porque posiblemente China podía crear bases militares en Centroamérica y que iban a tener misiles y todo eso, ¿verdad? O sea, ilusiones de la Guerra Fría. Y en verdad, siento yo lo digo, o sea, que es más que todo porque Centroamérica como es un puente y se me hace que muchos gobiernos centroamericanos lo único que hacen es cobrar peaje para que pase droga de Sudamérica para México. Y es ahí por qué quieren unir ese tren del Pacífico, porque en México existe, ¿verdad? El tren transísmico. Y fíjate, justamente hablando de eso, de lo de China, sí. El tren, que te decía, el tren insurgente México-Toluca, es un proyecto que inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ok. Ahí se mantuvo. No se consiguió la construcción porque la concesión se la dieron a una empresa china y Estados Unidos se puso al brinco. Okay. Y se frenó la construcción. Con la llegada de Andrés Manuel se continuó la construcción y dijo, pues, los asuntos de México son de México y esto es asunto de nosotros. Se acaba el rollo. Se pueden unir. Y ese tren transísmico, exactamente. Ese tren transísmico que comentas es el que está conectando el Pacífico con el Atlántico. Sí. ¿No? El Golfo de México con el Pacífico. Y esto es justo para sabemos los conflictos que hay en el canal de Panamá también, ¿no? Sí. Y es como digamos, como un apoyo para que pueda seguir pasando la mercancía. Se construyó también, se rehabilitó en este gobierno con 60 mil millones de pesos. Pero la mercancía buena, no la mercancía blanca. No, la mercancía real, ¿no? Ok. La lícita. Ok, muy bien. La lícita, sí. No, lo que pasa con la droga es muy complicado, ¿no? Porque en el gobierno de Felipe Calderón, donde supuestamente se iba a combatir, pues hasta en el aeropuerto se recibía, ¿no? Wow. Se recibía abiertamente y pasaba por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Wow. Y de ahí iba para arriba. Entonces había una complicidad entre el gobierno de Felipe Calderón
a través de su secretario Genaro García Luna, y esa guerra fue para darle el poder al cártel de Sinaloa. O sea, atacó a los demás cárteles, no al cártel de Sinaloa. Sí. Y ahí nació la guerra contra el narcotráfico que continúa hasta ahorita, ¿no? Y que evidentemente sí me queda claro que hay personas o sea, hay gente del gobierno, de todos los gobiernos que están coludidos con el narcotráfico, porque no es algo que no se va a acabar de la noche a la mañana, como dice el presidente Andrés Manuel. Sí. Y como actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum están trabajando, ¿no? Pero la diferencia es que sí ya existe un ataque directo contra los cárteles, todos los cárteles, no solo algunos como ocurrió en aquel entonces, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, yo estaba viendo aquí la figura de Nayib Bukele y su popularidad, porque, o sea, se ha exportado esa popularidad. Y yo quisiera saber cómo es percibida la política de Bukele en México, si se considera una figura populista o con un enfoque positivo para El Salvador. ¿Cómo lo ves? Mira, Nayib Bukele aquí en México, yo también considero que tiene índices de popularidad gracias a los medios de comunicación. Sí. Porque digo, México pues también tiene un gran problema de seguridad, ¿no? Todo mundo ha conocido cómo se comportan las pandillas. Sí. Y que supuestamente alguien llegue a atacar a las pandillas y te diga ya no tenemos homicidios, ya no tenemos esto, los tenemos en la cárcel, así, 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 porque es lo que ellos mandan información alrededor del mundo, lo que como comenzamos esta plática, Sí. seccionan la información. Sí, exacto. Pues la gente se queda con eso. Sí. ¿No? Y se da cuenta de que pues, y ojalá en México hicieran lo mismo, porque ha ocurrido también. Sí, Ha pero... ocurrido, lo han pensado, lo han dicho muchas veces, sobre todo la derecha lo ha dicho. Pero fíjate cómo es esto, o sea, que en El Salvador, así como tú dices, los medios de comunicación, las redes sociales han encargado de darle un buen nombre a Nayib Bukele, pero resulta que nos dimos cuenta que había una reserva de información por 7 años en El Salvador, que no estaban publicando los gastos públicos y no estaban tampoco transparentando los salarios de los diputados en la Asamblea Legislativa. Y sus contrataciones, o sea, lo que ellos contrataban, su presupuesto, etcétera, etcétera. Se les cuestionó, gracias a una diputada en ese entonces, eso fue hace más de un año, se lo dijo a un analista político. Este analista político cuestionó eso y dijo, ustedes reciben $14,000 mensuales. Y ellos llegaron a un canal, como 3 diputados llegaron a un canal y empezaron a llamarle a este señor, a este analista, nombres, le dijeron pelón. Yo no sé si en México dicen pelón o solamente calvo. No, sí, también pelón. Entonces le dicen. Y de muchas otras maneras también. Entonces le dice que este pelón está mintiendo y que no sé qué, ¿cuáles 14,000? Que eso ya pasó, que nosotros... Y resulta que sí tenían esos 14,000, no 14,000, sino 14,500. Y ha surgido una serie de situaciones con ese presupuesto que tiene cada diputado adentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y ahora qué está pasando? Vienen unos activistas, unos hackers, se meten a todos los ¿cómo se llaman? Las computadoras del Estado. Los hackers, ¿no? Sí, los hackers, y empiezan a sacar información, sacan planillas, salen hermanos de algunos diputados, salen las amantes, etcétera, etcétera. Entonces, te puedes imaginar lo que está sucediendo en El Salvador. O sea, teníamos una buena imagen de Nayib Bukele, que todo estaba bien. Él mismo dijo en una conferencia que él sabía hasta cuando un baño estaba sucio en la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo es que no sabían ellos? O sea, ¿cómo es que no sabe él de todo lo que está sucediendo? Un asesor de seguridad fue asesinado en El Salvador. O sea, lo apresaron y en menos de 6 meses este tipo se consumió y lo mataron.
y tiene, o sea, hay señales de tortura, porque él señaló todo lo que estaba sucediendo adentro de la Asamblea Legislativa. Incluso narcotráfico, pero eso lo han ignorado totalmente. O sea, si tú te das cuenta, tú como reportero puedes ver que se ha dado, que se han dado noticias de narcotráfico, de narcogobiernos en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, hay narcotráfico en Costa Rica, pero en El Salvador, qué raro. ¿Tú has oído algo del narcotráfico en El Salvador? No, de hecho es lo que te voy a repetir, ¿no? Lo único que se escucha es esta mega cárcel de Bukele y este ataque en contra de las pandillas. Más allá de eso no se encuentra información, porque de hecho te voy a confesar, en algún momento sí traté de involucrarme más en la política de El Salvador, traté de ver qué pasa, cuáles son los problemas, ¿no? Sí. Pero pues casi no hay información. El principal problema y el auge es las pandillas, punto final, ¿no? Sí, y también que hace poco salió información, gracias a estos activistas también, y ese asesor de seguridad que te digo que terminaron asesinando, pues dijeron que un diputado, esto queda como rumor, aquí no se está asegurando nada, pero dicen que un diputado estuvo vinculado con el cártel del Golfo. Ok. Sí. Fíjate, hay algo muy, muy, muy curioso. Uh-huh. Yo siempre he dicho que siempre hay alguien detrás de algo. Sí. No, siempre hay alguien detrás de algo. Bajo mi punto de vista, la política de Nayib Bukele, bueno, Nayib Bukele está en su segundo periodo de presidencia, si no me equivoco. Sí. Una presidencia que consiguió gracias a a reformar la Constitución por sí. la aplastante mayoría que tiene la Asamblea Legislativa. Sí. Ahí nadie dijo nada, principalmente hablo de México, ¿no? Principalmente los medios de derecha no mencionaron absolutamente nada de eso, o sea, simplemente, sí, pues es que el gran trabajo contra las pandillas ayudó a que esta popularidad pues, pudieran reformar la Constitución y se quedara otra vez como presidente. Bravo por Salvador, ¿no? Sí. Y en México, actualmente existe una mayoría, les platico rápidamente, para que puedan haber cambios a la Constitución en México se requiere de la votación de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, sí. y las 2/3 partes de los congresos locales de los 32 estados. Es decir, es algo amplio para que pueda existir un cambio a la Constitución. Hay mucho filtro. En las elecciones, muchísimo filtro. Exactamente. Sí, es casi como en España, sí. Ajá, exactamente. En las elecciones este año, pues tuvo una arrasante mayoría el partido o la coalición que apoyaba al presidente Andrés Manuel y por ende a la presidenta Claudia. Sí. Entonces lograron tener las 2/3 partes de todo. O sea, en México gobierna Morena y esta alianza, si no me equivoco, 28 de los 32 estados del país. Y aparte tienen la mayoría absoluta en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. Estos medios que te mencionaba, que no decían nada de lo que ocurrió con Bukele, se soltaron a una campaña de dictadura y sobre representación del gobierno de Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel. Bueno, ¿por qué motivo? Aquí sí lo dicen de esa forma, pero allá no. Principalmente uno, TV Azteca. De Ricardo Salinas Pliego. Gran amigo de Bukele. Es correcto, y ahí iba, ¿no? Sí. Porque se atentan contra sus negocios. El problema muchas veces son la inversión privada. No toda la inversión privada es mala, hay que decirlo. Pero estos
empresarios, pues evidentemente se manejan sus intereses, ¿no? Sí. Ricardo Salinas Pliego es una persona que adeuda en México una cantidad impresionante de dinero. Sí. Adeuda de impuestos casi, si no me equivoco, más de la mitad de lo que el estado de Quintana Roo tiene de presupuesto para un año. O sea, un año y medio de presupuesto del estado de Quintana Roo adeuda Ricardo Salinas Pliego. Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el estado mexicano había sido demandado por algunas empresas de Estados Unidos porque la Suprema Corte de Justicia, porque el señor debe en Estados Unidos también dinero, y la Suprema Corte de Justicia en México, todos los fallos que le meten de demandas a Ricardo Salinas Pliego salen a favor de Ricardo Salinas Pliego. Y entonces dijeron, aquí hay algo extraño, y demandaron al Estado mexicano por culpa del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Sí. Y ellos son los que han estado llevando este ámbito de la reforma del poder, o sea, la manipulación de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Para que se queden los jueces, magistrados y ministros que existen actualmente. Y es lo mismo que pasa en El Salvador. Él controla gran parte de allá económicamente, ¿no? Y él se ha hecho millonario con dinero público. Sí. Para obtener su televisora, aquí en México le dieron. En el gobierno de Salinas. Es algo que le han, o sea, ese consejo creo que se lo ha dado Bukele, porque Bukele de la nada ha salido con bastantes tierras, cafetales, y está vendiendo un café especial. Yo no sé si tú has visto eso. Sí, 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 sí. Y insisto, ellos se hacen de dinero con el dinero público. O sea, para ellos, pues. Aquí en México tenía, que se lo quitaron ya, un club de golf de Ricardo Salinas Pliego en Huatulco, en Oaxaca. Ok. Bueno, era concesionado por el Estado mexicano para él. O sea, no lo compró, no era de él, se lo concesionaron. Ahora ya veo de dónde saca toda la asesoría Bukele. Es correcto, es correcto, es correcto. Y qué bueno que lo abordaste, porque justo lo tenía en mente. O sea, decía, ¿cómo lo vamos a sacar? Sí, sí, está bien. Te voy a enseñar un video que me pareció interesante de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si recuerdo dónde está. Creo que es aquí. Sí. Vamos a ver, este de aquí. Pues tiene que ser llevado a un tribunal y tiene que ser detenido. O sea, en eso estamos de acuerdo. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Muy bien. ¿Por qué crees que Claudia Sheinbaum no apoya un régimen de excepción? ¿Qué implicaciones tendría en México algo similar al régimen salvadoreño? Pues esto ocurre porque volvemos a lo mismo. Un estado de excepción, evidentemente, le quita varios derechos a la ciudadanía. Exacto. No permite el desarrollo de la ciudadanía y se maneja a través del ejército y de la fuerza. Entonces, eso nos dejó muchísimas muertes, insisto, en el sexenio de Felipe Calderón. No fue llamado un estado de excepción, pero vivíamos un estado de excepción. Habían estados, principalmente en el norte, donde a las 6 de la tarde ya tenían que estar en su casa encerrados, porque si salían Un toque de queda. después, exactamente, no oficial. Sí, sí, sí. ¿No? Pero tenías Porque que, si no te mataban. claro, claro, o te mataba el narco, te mataba el ejército. Sí. Entonces, entonces, eso es lo que pasa en un estado de excepción. No hay derechos, simplemente tú dices quién es culpable y quién no es culpable. Y dónde queda la justicia, ¿no? No existe un ámbito
para poder defenderte. Muchas veces, y eso sí ha salido, esta guerra contra las pandillas también ha metido a la cárcel a muchas personas que no tienen nada que ver con las pandillas, pero que han sido críticos al gobierno de Bukele. Sí. Entonces, ¿cómo puedes levantar la voz? ¿Cómo puedes tú decir algo si sabes que te van a matar, te van a meter a la cárcel, te van a tener como pandillero sin comida y sin nada, ¿no? Sí. Para los pandilleros, digo, no lo sé, al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Sí. Pero también entiendo las cosas graves que han hecho. Sí, porque en El Salvador era increíble. O sea, tú puedes hablar del narcotráfico, es algo que nosotros como salvadoreños ignoramos hasta cierto punto. O sea, sí sabemos que son criminales y todo eso, pero no sabemos hasta qué punto pueden llegar. Las pandillas aterrorizaron. Eso que se veían cuerpos desmembrados, se veían en maletas, gente sin cabeza, mataban a campesinos de la nada, a machetazos. Entonces era algo que ya estábamos hartos. Pero en sí también fue una consecuencia de los gobiernos anteriores que marginaban a estos grupos, marginaban a esa gente, porque antes no eran delincuentes, sino que simplemente ellos pedían y por algo se pedía, por algo se marchaba, y como el gobierno los marginó, pues se convirtieron en criminales y luego se convirtieron en crimen organizado, porque si tú te das cuenta, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, el Barrio 18, están tanto en Los Ángeles, en Estados Unidos, en distintos estados, creo que hasta en México están en Guatemala, en Honduras, etcétera, ¿me entiendes? Incluso en España. Sí. De hecho, justamente, y como comentábamos, ¿no? Mira, Latinoamérica, yo siempre lo he visto de esa forma. A mí me gusta mucho la historia y he visto cómo pues, toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, América del Norte, hasta México y todavía tal vez Estados Unidos, algunos lapsos, algunos lugares, estamos abrazados por la historia. Tenemos problemas similares en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y esto que tú me dices es justamente este problema que Andrés Manuel decía. No se atiende a las causas, no hay un desarrollo social, ¿no? Sí. Regresando a lo de los ninis que te decía, si una persona, no quiero criminalizar la pobreza, porque si fuese eso, pues Ricardo Salinas Pliego no sería como es, ¿verdad? Sería un santo. Sí, sería un santo, porque tiene muchísimo dinero, pero no, eso no te quita que hagas delincuencia o no. Sí. Bueno, pero sí es cierto que a mayor pobreza, pues evidentemente puede existir una descomposición distinta. Sí. ¿No? Estos ninis que te comentaba, sí. Si eres pobre, pues eres un nini, pero si eres rico, pues eres un junior. Sí. Un junior no de pasa nini. nada que seas un junior. No pasa nada. Okay. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Insisto, estos programas Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ofrece becas y capacitaciones a los jóvenes para ayudarles a entrar al mercado laboral. No tienes oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos te voy a enseñar a que seas carpintero para que vivas de ello, sí. Y ganes dinero, ¿no? También, sembrando vidas, que, insisto, te están también ahí en El Salvador, pero ya, qué bueno que me dijiste, porque esa es primicia, de que no les están dando, ¿no? Sembrando Vidas, un programa que promueve la reforestación y la producción agrícola, porque a pesar de que México tiene espacios para poder sembrar, pues ya la gran mayoría era importado. Entonces, el campo mexicano quedó muy abandonado. Entonces, vamos a hacer este programa, ¿no? Las pensiones de adultos mayores, una pensión universal a todas las personas que cumplen 65 años en adelante, para garantizar un ingreso básico a este sector de la población, ¿no? Uh-huh. Porque
también ocurrió que en México te quitaron las pensiones, te quitaron las jubilaciones y te fuiste a cuentas individuales de ahorro. Ok. Y entonces Dados por... te ¿cómo? retirabas con lo que juntabas, punto. Sí, dados por el dueño de Banco Azteca. Es correcto, Es que, justamente. es que todo es un Las negocio. becas, exacto, todo está manipulado por estos empresarios, ¿no? Sí, Las becas para estudiantes, ¿no? Del nivel básico, todos los estudiantes del nivel básico actualmente están becados, reciben dinero por estudiante, no por familia, por estudiante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que te puedan alimentar mejor. Entonces, llegó el momento en el que en México actualmente los programas sociales se han convertido en cerca del 25% del ingreso de las familias. ok. Y muchas personas como Ricardo Salinas Pliego salieron a reclamar y a decir que eso era un barril sin fondo. Mm, Y dices, bueno, o sea, y un senador, Ricardo Fernández Noroña, les contestó, pues, no es tu dinero, es dinero del Estado en primera, y en segunda es dinero de ellos, porque se les está regresando el dinero de sus Sí. impuestos. sí, qué abusivo. Exactamente, ¿no? Eso es lo que, pues, es un camino más largo, porque sí es un camino muy largo que se empiecen a ver resultados de esto, pero ya se están viendo. Sí, Y es algo que ayuda a que, pues, se acabe con esta descomposición social que, como bien lo comentas, deriva en violencia, como ocurrió en El Salvador. sí, Entonces, si no hay un desarrollo de la mano de una estrategia de seguridad, pues la estrategia de seguridad será una matazón del te hago, me haces y hacemos los dos. sí. Y es por eso que lo critica la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien. ¿Tú cómo ves eso, el futuro de la presidenta? Lo veo bien, mira, es muy distinto. O sea, es igual pero distinto con el de Andrés Manuel. Ok. Es un gobierno de continuación. ¿Es pero del mismo también partido o es distinto? es el mismo partido, sí, es la misma coalición, es el mismo partido. Ok. Ellos también, es el punto de esto, y ella lo ha mencionado muchas veces, Ujú. porque muchas personas decían, es que Andrés Manuel va a seguir mandando, pero con la cara de Claudia Sheinbaum. Y Claudia, la primera presidenta en México después de 200 años, bien decía que la diferencia con la derecha es que sí existe un jefe, o sea, hay quien los maneje. Ok. Y aquí en la Cuarta Transformación es un movimiento Ok. que han caminado juntos. Entonces Andrés Manuel fue la cabeza de un movimiento que también ella participó. Sí. Entonces tiene la misma idea de continuar haciendo esto, sin embargo a su manera. Ya lo vimos con su plan de seguridad, ¿no? que lanzó, el cual es un poco más, ¿cómo podemos decirlo? Es un poco más llegado a la inteligencia, más participativo entre todos los sectores de seguridad. Ok. ¿No? Al del presidente Andrés Manuel, que era más llevado hacia tal vez la Guardia Nacional. Aquí ya está participando hasta las policías municipales, las van a involucrar en esto. Entonces, yo veo que va a ser una buena presidencia siempre y cuando no traicione esos ámbitos del movimiento, que hasta ahorita no se ve que los quieran traicionar, ni se ve que los vayan a traicionar, y así espero que continúe. Mira, me pareció muy, muy interesante, muy bueno que ella haya tomado un vuelo comercial. O sea, ella se fue en un vuelo comercial y no en un jet privado como Don Bukele. Eso lo hacía también el presidente Andrés Manuel. De hecho, a la salida del presidente Felipe Calderón, cuando iba a salir él y llegaba Enrique Peña Nieto, de regalo, porque fue de regalo, les dejó un avión presidencial maravilloso, en verdad
Oyeras, dice uno, ¿qué? ¿Cómo? O sea, excesivamente lujoso. Ok. El avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Sí. Cuando llegó Andrés Manuel, ese avión lo vendió y viajó en puros viajes comerciales. Y el principal que Claudia Sheinbaum también maneja es que ellos han dicho, no puede existir un gobierno rico con pueblo pobre. Sí. Imagínate con eso que Bukele. Yo quisiera saber si tus presidentes han tenido helicópteros de 5 millones de dólares. Fíjate, el costo del avión presidencial, te voy a decir cuánto costó ese avión presidencial. Era un Boeing 787 que costó aproximadamente 218 millones de dólares. Ok. Eso costaba el avión presidencial Sí. de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que vendió el presidente Andrés Manuel. ¿Cómo le hicieron para venderlo? Porque no se vendía, nadie te lo compraba, porque además ya estaba muy ya choteado. estaba no choteado, sino además estaba pues modificado para la presidencia. O sea, Sí, había tenía que cosas. Me imagino que un Sí, poco sí. más extravagantes, ¿verdad? Pues extravagantes Y muy o sea, pesado está también. modificado. Sí. Entonces, alguien que lo quisiera obtener y modificar, pues tenía que meterle mucho dinero. Lo rifó Andrés Manuel López Obrador con la Lotería Nacional, lo rifaron. Entonces, ves todos los mexicanos comprando su cachito de lotería para... De esa forma se financió el pago del mentado avión Sí. y poderlo mantener, y posteriormente ese dinero pues se le regresó a los mexicanos en otros ámbitos de programas sociales. Muy inteligente. Entonces, pues más allá de los 5 millones de dólares que dices del helicóptero, tenemos un avión de 218 millones de dólares, ¿no? Que no se usaba, además. Y estamos hablando de uno de los presidentes más corruptos, ¿verdad? Enrique Peña Nieto, sí, la deuda externa con Enrique Peña Nieto ascendió a más de la mitad. Estaba en 20, lo digo aquí en mis anotaciones que tengo, Okay. justamente. Fíjate, con Enrique Peña Nieto inició su administración con una deuda del 36.4 y cerró con una deuda del 44.7 y con escándalos de corrupción masivas como la estafa maestra, en la cual a través de financiamientos a universidades públicas y privadas se desviaron cerca de 7,000 millones de pesos. Wow. Entonces, pues una cosa, pues de los gobiernos más corruptos, como bien lo dices, ¿no? Y más dañinos para la economía del país. El dólar, por ejemplo, en su sexenio, cuando él lo tomó, el dólar estaba en 14 pesos y cerró en 20 pesos. Wow. Mexicanos por dólar. Y ahora el peso está muy bien, ¿verdad? Exactamente. Lo recibió Andrés Manuel con 20 pesos y durante su sexenio llegó a bajar hasta 16. Wow. Y a su salida, bueno, se mantuvo en 19. O sea, hubo un retroceso, a pesar de que año tras año aumentaba, ¿no? Sí. Eso es siempre decía la derecha o los contrarios a las políticas de Andrés Manuel que que México se iba a convertir en Venezuela. Wow. Con ese endeudamiento, con esto, porque pues en Venezuela también hay conflictos, ¿no? En ese ámbito. Pero pues yo sigo viviendo en la Ciudad de México, no veo que esto se convierta en Caracas. Sí, no, y México es muy distinto. Bueno, y sí, claro. Mira, y con respecto a este video, no sé si tú lo viste, de un tipo que un mexicano fue, que le llamó pendejo a Bukele. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. De hecho, también hubo un video en el que, no recuerdo si es el mismo, si no me corriges, cuando también atentaba o le decía de cosas al presidente Andrés Manuel Nayib Bukele, ¿no? Es que
Yo creo que sí, le dijo algo a AMLO. Supuestamente había criticado un poco eso de que no se había hecho nada con lo del narcotráfico y estaba diciendo y criticando mucho porque todos los salvadoreños habíamos criticado eso del abrazos y no balazos. Es que para nosotros nos parece sorprendente, o sea, impactante decir eso, pero estamos hablando igualmente, ¿verdad? De las pandillas, una diferencia entre las pandillas y el narcotráfico. Es que el salvadoreño no se imagina el problema que significa el narcotráfico en México. Sí, y es que fíjate, te voy a decir una cosa, el presidente Andrés Manuel es muy inteligente, es un gran estadista. El problema es que los medios de comunicación muchas veces descontextualizaban sus dichos, sacaban de contexto sus dichos, ¿no? Y ese yo considero que, a pesar de toda su inteligencia, el presidente Andrés Manuel le faltó un poco más en ese ámbito de hablar como político y dejar de ser muy... muy bueno, pues más, muy suave. Exacto, muy suave. Ese ámbito del abrazos no balazos, como lo mencionas, tenía el trasfondo de la guerra contra el crimen, contra el narco del 2006, que aumentó la violencia. Y los abrazos, pues hablaba de que había que abrazar a la ciudadanía atendiendo las causas. Sí, al tejido social, ¿verdad? Y al tejido social. A eso se refería, ¿no? Pero evidentemente, pues ese es un caldo de cultivo para poderlo criticar, porque ¿cómo dices que abrazos a los criminales y balazos? No, ¿en dónde? ¿En qué cabe, no? También durante la pandemia, él sacó una frase. Una tarjetita de un santo que decía esto me protege, ¿no? Pero no era, ¿qué era? ¿Un escapulario o algo así era? Un escapulario, es correcto. Y esto me protege, y esto, sí, pero hablaba de las críticas, ¿no? Que lo protegía contra las críticas. Pero lo sacaban de contexto, y decían, es que dijo que la pandemia se curaba con... No, jamás en la vida dijo Andrés Manuel López Obrador, pero es parte de la guerra mediática, y por eso es que sacó esta sección y que continúa la presidenta Claudia de las mentiras y de las fake news. Todos los miércoles, cualquiera quiera ver las mañaneras los miércoles, va a ver esta sección de las fake news y ellos pues, van a contestar esas fake news, ¿no? Claudia Entonces, Sheinbaum por eso es que el pueblo... ¿Ha continuado las mañaneras? Claudia Sheinbaum ha continuado las mañaneras. Se dio cuenta que es un gran... Pues marca la agenda política, ¿no? También. Qué bien. Todos estamos sujetos a esto. Y fue un poco de lo que quería hacer el Poder Judicial, retomando al inicio de esta entrevista. Sí. Porque con este cambio al Poder Judicial, pues los jueces están enojados, ¿no? Porque pues evidentemente van a perder muchísimos de sus privilegios. Sí. Pero no están acostumbrados al escrutinio público. Mira, en el Poder Judicial, el 46% de quienes trabajan ahí son familiares entre sí. O sea, hay un nepotismo grandísimo. Y en esta primera mañanera, por ejemplo, se le preguntó a uno de los jueces magistrados que estaban ahí, bueno, ¿y qué puede decir sobre el nepotismo y de que haya el 46% de los familiares pues están trabajando en el Poder Judicial? Y de manera cínica contestó, ¿a poco en sus trabajos no hay familiares? ¿Cómo? O sea, ¿qué? Dando excusa, ¿verdad? Pero no están acostumbrados, no saben lo que es eso. Pero es que fíjate que hay algo así, porque en El Salvador tenemos la ley de ética gubernamental, que es prácticamente inexistente. O sea, ahí la ética no existe y los políticos están haciendo de todo. Están contratando a sus familiares, a sus amigos, etcétera, etcétera. No les importa. No. Y es algo que legalmente en México, por ejemplo, nadie puede ganar
en el sector público, nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Ok. Porque antes de esa reforma, habían hasta gobernadores que ganaban más que el presidente de la República. ¿Cuánto gana el Presidentes presidente? municipales. Actualmente, lo busco, el presidente de México gana 112,000 pesos al mes. 112,000 pesos. ¿Cuánto sería eso en dólares, más o menos? En dólares. A En ver. dólares serían un aproximado de $6,200 estadounidenses. Ah, ok. 6,000. $6,200 estadounidenses. Eso fue en el sexenio de Andrés Manuel. Él puso ese tope. Wow, porque sí. Es como sí, 5,597. Más o menos, sí. 6,000. Bueno, más o menos. más o menos, sí. Y digo, pero también sabemos que los presidentes, pues evidentemente no dudo mucho que se gasten su sueldo, ¿verdad? Nosotros O sea, sea el que tenemos, sea. nosotros tenemos ciertos funcionarios que han llegado a ganar $41,000 mensuales. Y eso pasaba en México. Un presidente municipal, o sea, ganaba más que un presidente de la República. Dices, ¿cómo es posible, no? Sí. Y bueno, se hace esta ley. Y pues los únicos que no se atañeron a ella, a pesar de que sea una ley constitucional, Sí. fue el Poder Judicial de la Federación. Los magistrados ganan el doble de lo que gana el presidente de la República, el doble, el triple de lo que gana el presidente de la República. ¿Eso actualmente? Actualmente. O sea, a pesar de que exista una ley constitucional, los que están ligados a hacer valer la ley no lo cumplen. Ah, sí. Y de ahí es que viene, y de ahí viene este ámbito y esta disputa entre pues, la población, porque la población sí quiere esta reforma judicial. Sí. O sea, sí quiere que cambie el Poder Judicial, porque dices, ¿cómo es posible? Tienes 46% de tus familiares trabajando dentro del poder y además ganas el triple de lo que gana el presidente de la República. No haces valer la ley. ¿Cómo es posible? Sí. Y bueno, vemos a Ricardo Salinas Pliego que pues les hace de vocero del Poder Judicial aquí en México. Claro. Bueno, vamos a ver, como conclusión, ahora sí, ya terminando esto, quisiera saber qué elementos crees que El Salvador y México tienen en común en términos de desafíos políticos o qué podrían aprender el uno del otro. Porque sí hemos hablado Pues, de las maras, los narcos, la economía de cada país, pero ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podríamos aprender? Mira, El Salvador es un gran país con muchísimo potencial. Había una cosa que me contestaron en ese tweet, que tal vez tiene razón el mismo diputado, que me decía, no tiene la misma cantidad de personas ni la misma cantidad de ingresos. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero yo no tengo la misma cantidad de ingresos que Ricardo Salinas Pliego. No voy a vivir como Ricardo Salinas Pliego. No puedo vivir como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sí. No me voy a endeudar para vivir de esa forma. Exacto. Y en México ocurrió eso por muchos años, hasta que se buscó que se acabaran esos privilegios. Y creo que eso es algo que tiene que buscar El Salvador. Exigirle a sus gobiernos que dejen esos privilegios, porque no solo se trató de darle a las personas, sino hubo una austeridad republicana. Se disminuyó el ingreso y el gasto público a más del 60%, ¿no? O sea, el costo, lo que gana el presidente de la República en realidad, pues es muy risorio, porque cualquier persona profesionista ejecutiva puede ganar el doble, el triple en la inversión privada. Sí. ¿No? O sea, entonces, primero es que aprendan de eso, de que busquen, luchen porque el gobierno tenga un contexto social y no empresarial, ¿no? Sí, exacto. Y en México,
aprenderles a los salvadoreños que no se debe de abrazar a los criminales. No, Muy bien. es que sí, que debe de existir en México ese contubernio que todavía existe en algunos gobiernos con el crimen organizado. Sí. Esto aquí en México no va a acabar hasta que no suelten o no aprendan a quienes están en el gobierno ligados al crimen organizado, ¿no? Sí, claro. Rápidamente, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo se llama el cártel inmobiliario. Ok. Sí. Construían grandes edificios en zonas que tal vez no puedan aguantar y que algunos se cayeron en el sismo del 2017. Wow. Porque aparte estaban mal hechos, te daban permiso para construir 3 pisos y levantaban 10. Wow. Y eso también complicó incluso en el agua, pues, en los servicios del agua para las poblaciones, porque pues, evidentemente tienen que consumir más agua. Este cártel inmobiliario estaba pues avalado por el alcalde de la alcaldía Benito Juárez. O sea, el alcalde era parte del cártel inmobiliario, ¿no? Sí. Y desgraciadamente todavía no han podido detenerlo porque no tienen las pruebas suficientes en la fiscalía. Existe hasta cierto punto un contubernio, yo considero. Sí. Entonces, hasta que no pase eso, en el país no va a cambiar. Sí, hemos avanzado mucho, faltan muchas cosas, pero hay que decirlo, en El Salvador hasta cierto punto se acabaron con esas pandillas porque tuvieron la designación de hacerlo. Ya después que se agarraron todo lo demás y como pretexto para poder quedarse en el poder y volverse dictador, bueno, pues es otra cosa. Sí. ¿No? Exacto. O vives lo suficiente para convertirte en un dictador o mueres antes para ser un héroe. Sí, pero sí, yo siento que hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque también hacerse llamar caudillo, creerse casi un todopoderoso y hacerle creer a la gente que tiene la solución para todo, como que no sé, es jugar con las emociones del pueblo. Claro, y pues el pueblo realmente, como bien lo mencionabas, sí vivió horrores con las pandillas, ¿no? Y evidentemente que alguien llegue y te quite un problema está súper bien, pero que ese problema te derive en otros 4, sí, te vuelve dependiente de, entonces eso no es posible. Exacto. Pero bien, bueno, Luis, quiero agradecerte sinceramente por compartir tus perspectivas y tu análisis sobre estos temas tan relevantes. Ha sido una conversación enriquecedora que aporta mucho para entender mejor la realidad política y social de nuestros países. Para concluir, es importante reflexionar sobre el valor de estas discusiones, que no solo nos ayudan a comprender los desafíos que enfrentamos en México y El Salvador, sino también a reconocer cómo nuestros contextos se entrelazan y afectan mutuamente. En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación y el diálogo son esenciales para construir un futuro más seguro, justo y transparente para toda la región. Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos que esta conversación sea solo el comienzo de muchas más. Así es, así será, mi querido Emil. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a todos y muchísimo gusto. Y aquí vamos a estar para cuando lo necesiten. Muchas gracias, Luis.